Has La llegado. Torre del Te Olvido. estaba esperando. La torre Verás, se en alzaba este como una rincón extraño herida del en el mundo, horizonte, yo, un viejo, coloso de quizás piedra sabio, oscura que parecía comparto devorar historias la luz curiosas, del día. relatos de necios y Cada piso, filósofos, según las dragones y antiguas cucharones leyendas, encantados. guardaba una Pero memoria antes de arrancada empezar, del mundo. he de pedirte algo con Nombres humildad. borrados, Cada vez que historias haces clic en ese pequeño silenciadas, botón de like, vidas que es habían como si sido un granito de condenadas comida al vacío. cayera en el cuenco de mi Frente gato a su Leopoldo. umbral, un Y escriba créeme, sostenía él la no pluma perdona como el si hambre. fuera un arma. Así que sé generoso. No había trompetas Alimenta ni al gato. guardianes, Y ahora sí, solo el peso del empiece la silencio locura. que lo rodeaba. Sabía que cada escalón sería una batalla contra lo invisible y que solo las palabras podían devolver lo perdido. Al entrar, el aire cambió. El primer piso estaba desnudo, salvo por un eco que vibraba en las paredes. El escriba abrió su cuaderno y escribió «Recuerdo». Las piedras temblaron y una imagen emergió. Un niño corriendo en un campo, una memoria que había sido borrada. El silencio intentó sofocarla, pero la palabra escrita la devolvió a la vida. La escalera hacia el segundo piso aguardaba, envuelta en sombras. La Torre del Olvido no era solo un desafío arquitectónico, era un viaje hacia la verdad escondida en lo más profundo del mundo. Su nombre era Elián de Arcanta, un escriba marcado por la memoria y el silencio. No era un guerrero de espada, ni un monarca de corona, sino un hombre que había hecho de la pluma su arma y de las palabras su escudo. Desde joven había sentido el peso de lo invisible, relatos arrancados, nombres borrados, voces condenadas al vacío. Mientras otros miraban hacia adelante, Elián miraba hacia atrás, buscando lo que había sido negado. Su destino no era conquistar tierras, sino devolver la historia a quienes habían sido olvidados. Vestía ropas sencillas, un manto desgastado por los viajes y botas endurecidas por caminos interminables. En su cinturón llevaba un cuaderno de páginas amarillentas donde cada palabra escrita podía despertar memorias dormidas. Sus ojos oscuros y atentos reflejaban tanto cansancio como determinación. Sabía que la Torre del Olvido no era solo un desafío, sino la última frontera contra el vacío. Elián no buscaba gloria, buscaba verdad. Y en cada escalón que ascendiera, en cada piso que enfrentara, su misión sería la misma: rescatar lo que el silencio había arrebatado. La Torre del Olvido se alzaba como una herida en el horizonte, un coloso de piedra oscura que parecía devorar la luz del día. Cada piso, según las antiguas leyendas, guardaba una memoria arrancada del mundo. Nombres borrados, historias silenciadas, vidas condenadas al vacío. Su nombre era Elián de Arcanta, un escriba marcado por la memoria y el silencio. No era guerrero de espada ni monarca de corona, sino un hombre que había hecho de la pluma su arma y de las palabras su escudo. Desde joven había sentido el peso de lo invisible, relatos arrancados, nombres borrados, voces condenadas al olvido. Mientras otros miraban hacia adelante, Elián miraba hacia atrás, buscando lo que había sido negado. Vestía ropas sencillas, un manto desgastado por los viajes y botas endurecidas por caminos interminables. En su cinturón llevaba un cuaderno de páginas amarillentas donde cada palabra escrita podía despertar memorias dormidas. Sus ojos, oscuros y atentos, reflejaban tanto cansancio como determinación. Sabía que la Torre del Olvido no solo era un desafío arquitectónico, sino la última frontera contra el vacío. Elián abrió su cuaderno y escribió: «Recuerdo». Las piedras temblaron y una imagen emergió: un niño corriendo en un campo, una memoria que había sido borrada.
El silencio intentó sofocarla, pero la palabra escrita la devolvió a la vida. La escalera hacia el segundo piso aguardaba, envuelta en sombras. La Torre del Olvido no solo era un desafío arquitectónico, sino un viaje hacia la verdad escondida en lo más profundo del mundo. Elian ascendió, sabiendo que cada piso sería una batalla contra el vacío, y que solo con palabras podría reconstruir lo que había sido arrancado. La torre se alzaba como una cicatriz en el horizonte, oscura y silenciosa, como si hubiera sido construida para borrar todo vestigio de vida. Elian de Arcanta avanzó por la escalera que lo conducía al segundo piso, con la pluma firme en su mano y el cuaderno abierto, preparado para enfrentar lo que el vacío había ocultado. El aire era más pesado que en el nivel anterior, y las paredes parecían susurrar nombres que se desvanecían antes de ser comprendidos. Elian escribió una palabra: memoria. Las piedras vibraron y una escena se reveló: un anciano sentado junto al fuego, contando historias a su familia. El silencio intentó cubrirlo, pero la palabra escrita lo sostuvo, devolviendo la imagen a la existencia. El escriba comprendió que este piso guardaba las memorias colectivas, aquellas que unían generaciones y pueblos. Sin ellas, la historia se fragmentaba y el vacío se fortalecía. Con cada palabra, Elian reconstruía un tejido que el silencio había desgarrado. La escalera hacia el tercer piso aguardaba, envuelta en sombras más densas. El escriba respiró hondo, sabiendo que cada nivel sería más difícil y que las memorias borradas se volverían más peligrosas cuanto más alto ascendiera. Elian levantó la mirada y continuó su marcha, decidido a alcanzar la cima de la Torre del Olvido, donde la verdad completa, aguardada oculta tras el último velo. Elian ascendió al tercer piso de la torre. El aire era más denso, cargado de un murmullo apagado que parecía provenir de miles de voces atrapadas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos incompletos, fragmentos de palabras que se deshacían apenas eran miradas. El escriba abrió su cuaderno y escribió: verdad. Las piedras vibraron y una escena se reveló. Un consejo reunido en torno a una mesa. Hombres y mujeres discutiendo decisiones que habían marcado el destino de un pueblo. Era una memoria prohibida, arrancada para que nadie recordara las traiciones y pactos ocultos. El silencio se agitó con violencia, intentando borrar la imagen, pero la palabra escrita la sostuvo. Elian comprendió que este piso guardaba las memorias ocultas por el poder, aquellas que habían sido borradas para mantener el dominio de unos pocos. Cada palabra que recuperaba era un golpe contra las sombras que habían gobernado en silencio. La escalera hacia el cuarto piso aguardaba, más oscura que nunca. El escriba respiró hondo, consciente de que cuanto más alto subiera, más peligrosa sería la verdad que debía rescatar. Con paso firme, levantó la mirada y continuó su marcha, decidido a enfrentar las memorias ancestrales que aguardaban en lo más alto de la Torre del Olvido. Elian subió al cuarto piso de la torre. El silencio era más espeso que nunca, como si las paredes mismas intentaran sofocar su respiración. El aire estaba impregnado de un olor antiguo, semejante al polvo de siglos acumulados. Allí no había símbolos ni ecos, solo un vacío absoluto que parecía observarlo. El escriba abrió su cuaderno y escribió: origen. Las piedras se estremecieron y de la nada surgió una visión. Un círculo de ancestros reunidos alrededor de un fuego primitivo.
pronunciando los primeros nombres, trazando las primeras historias. Era la memoria ancestral, la raíz de todo lo que había sido. El silencio se agitó con furia, intentando borrar aquella imagen, pero la palabra escrita la sostuvo, devolviendo fuerza a lo que había sido arrancado desde el inicio de los tiempos. Elián comprendió que este piso guardaba las memorias más antiguas, aquellas que sostenían el mundo en Tiro. Sin ellas, todo se derrumbaría. Cada palabra que recuperaba era un cimiento, cada imagen rescatada era un pilar contra el vacío. La escalera hacia el quinto y último piso aguardaba, envuelta en una oscuridad total. Elián respiró hondo, consciente de que allí se encontraba la verdad definitiva, el núcleo de la Torre del Olvido. Con paso firme, levantó la mirada y continuó su ascenso, decidido a enfrentar el último velo y recuperar lo que jamás debió haber sido borrado. Elián alcanzó el quinto piso de la torre. La oscuridad era absoluta, como si todo lo que había recuperado hasta entonces estuviera a punto de ser devorado. El silencio se manifestaba aquí con más fuerza que nunca, no como vacío, sino como una presencia tangible que lo rodeaba y lo observaba. El escriba abrió su cuaderno y escribió: nombre. Las paredes vibraron y una visión se desplegó. Un rostro sin identidad, una figura que había sido borrada del mundo. Era la memoria final, la esencia de todos los olvidados, el núcleo de la torre. El silencio rugió, intentando arrancar la palabra, pero Elián sostuvo firme su pluma. La figura comenzó a llenarse de luz y miles de voces emergieron al mismo tiempo. Eran los nombres perdidos, los relatos arrancados, las vidas condenadas al vacío. Cada uno regresaba pronunciado y escrito, reconstruyendo lo que había sido negado. Elián comprendió que había llegado al corazón de la torre. Allí no se guardaba una sola memoria, sino la verdad completa, la raíz de todo lo que había sido borrado. Con cada palabra escrita, el silencio retrocedía, debilitado hasta desvanecerse por completo. El escriba cerró su cuaderno. La torre del olvido tembló y sus muros comenzaron a deshacerse, liberando las memorias hacia el mundo. Elián descendió lentamente, sabiendo que su misión había terminado, había devuelto la verdad, había vencido al vacío. El viento sopló suave, llevando los nombres hacia el horizonte. La torre ya no existía, solo quedaba la memoria, viva y eterna. Elián descendió lentamente por la escalera que lo devolvía al mundo exterior. La torre se desmoronaba detrás de él, liberando en cada grieta un torrente de voces, imágenes y nombres que volvían a fluir hacia la tierra. El aire se llenó de murmullos, como si miles de memorias despertaran al mismo tiempo. El escriba caminó con calma, sosteniendo su cuaderno cerrado contra el pecho. No necesitaba escribir más, las palabras ya habían cumplido su destino. El silencio, antes tan poderoso, se había desvanecido como humo, incapaz de resistir la fuerza de lo nombrado. Al salir, el horizonte estaba distinto. Los campos parecían más vivos, las ciudades más plenas, los rostros más nítidos. Todo lo que había sido borrado ahora respiraba de nuevo. Elián comprendió que no había vencido solo por sí mismo,
sino por todos aquellos que habían sido condenados al olvido. El viento sopló suave llevando los nombres hacia la eternidad. La torre del olvido ya no existía. En su lugar quedaba un mundo renovado, tejido de memorias, donde cada palabra era raíz, canto y estrella. Elián de Arcanta siguió su camino, sabiendo que su misión había terminado. No buscaba gloria ni reconocimiento, había devuelto la verdad y con ella la vida. Elián avanzó por los campos abiertos, dejando atrás las ruinas de la torre que ya no existía. El horizonte se extendía limpio, como si la tierra hubiera recuperado un aliento que llevaba siglos perdido. Los pueblos cercanos comenzaron a sentir el despertar. Ancianos recordaban canciones olvidadas. Niños pronunciaban nombres que nunca habían escuchado. Y las familias se reunían alrededor de relatos que volvían a la vida. El escriba caminaba en silencio, con el cuaderno cerrado contra el pecho. No necesitaba escribir más, pues las palabras ya habían cumplido su destino. Cada paso que daba estaba acompañado por un murmullo de gratitud, un eco invisible que lo seguía como un coro. El mundo parecía distinto, los árboles florecían con fuerza renovada, los ríos corrían más claros y las ciudades se llenaban de voces que antes habían sido arrancadas. Elián comprendió que no había vencido solo por sí mismo. Había devuelto la verdad a todos, había liberado la memoria que sostenía la vida. El viento sopló suave llevando los nombres hacia la eternidad. Elián de Arcanta siguió su camino, sabiendo que su misión había terminado. Elián caminó más allá de los campos, dejando atrás el lugar donde la torre había existido. El mundo parecía respirar con un ritmo nuevo. Los pueblos se llenaban de relatos, las familias recuperaban sus raíces y las canciones antiguas volvían a escucharse en las plazas. Cada rincón estaba impregnado de memorias que habían regresado, como si la tierra misma hubiera despertado de un largo sueño. El escriba avanzaba en silencio, con la pluma guardada y el cuaderno cerrado. No necesitaba escribir más, pues las palabras ya habían cumplido su destino. Ahora eran parte del aire, del agua, de los árboles y de las voces que se alzaban libres. Los caminos se abrían frente a él, iluminados por la claridad de un mundo renovado. Elián sabía que su misión había terminado, pero también comprendía que la memoria nunca se detiene. Siempre habrá sombras que intenten borrar, siempre habrá silencios que busquen imponerse. El viento sopló suave, llevando los nombres hacia la eternidad. Elián de Arcanta siguió su marcha, no como héroe ni como leyenda, sino como guardián de lo invisible. Su destino ya no era luchar, sino custodiar lo que había sido devuelto. Y así, con paso firme, se perdió en el horizonte, mientras el mundo entero celebraba el regreso de sus memorias. Elián continuó su marcha más allá de los campos, atravesando aldeas que despertaban como si hubieran salido de un largo sueño. Los habitantes lo miraban con asombro. Algunos reconocían en él al escriba que había vencido al silencio. Otros simplemente sentían que su presencia traía consigo un aire de verdad. Las plazas se llenaban de relatos. Los ancianos recuperaban historias que habían sido arrancadas, y los niños pronunciaban nombres que nunca antes habían escuchado. El mundo entero parecía reconstruirse, como si cada memoria liberada se hubiera convertido en piedra fundamental de una nueva era.
Elián no buscaba reconocimiento. Caminaba con calma, con la pluma guardada y el cuaderno cerrado, sabiendo que su tarea había concluido. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, comprendía que la memoria nunca se detiene. Siempre habrá sombras que intenten borrar. Siempre habrá silencios que quieran imponerse. El horizonte se abría frente a él, vasto y luminoso. El viento soplaba suave, llevando consigo los nombres hacia la eternidad. Elián de Arcanta siguió su camino, no como héroe ni como leyenda, sino como guardián de lo invisible. Así, con paso firme, se perdió en la inmensidad del mundo mientras las memorias recién liberadas se alzaban como estrellas en el cielo, asegurando que el olvido jamás volvería a dominar. Elián siguió caminando por tierras que ahora parecían renacer bajo cada paso. Los pueblos lo recibían con gratitud silenciosa, no con celebraciones ruidosas, sino con miradas que reconocían en él al guardián de las memorias. Allí donde antes reinaba el vacío, ahora las voces se alzaban libres y los relatos volvían a tejer la identidad de cada comunidad. Las montañas reflejaban un brillo distinto, como si también ellas hubieran recuperado historias que el silencio había intentado borrar. Los ríos corrían más claros, llevando consigo ecos de canciones antiguas. Elián comprendía que el mundo entero estaba reconstruyéndose, no por su mano, sino por la fuerza de las palabras que habían regresado. El escriba avanzaba sin prisa, con la pluma guardada y el cuaderno cerrado. No necesitaba escribir más. Las memorias ya estaban vivas y su tarea era ahora custodiar lo que había sido devuelto. Cada paso lo alejaba de la torre destruida, pero lo acercaba a un horizonte donde la verdad se mantenía firme. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. Elián de Arcanta se convirtió en caminante de lo invisible, guardián de lo que nunca debía perderse. Y así, con paso sereno, se internó en la inmensidad del mundo, mientras las memorias recién liberadas brillaban como constelaciones en el cielo. Elián avanzó por caminos que lo llevaban cada vez más lejos del lugar donde la torre había existido. El mundo entero parecía transformado. Las aldeas recuperaban sus relatos, los ancianos enseñaban a los jóvenes canciones que habían estado enterradas en el silencio, y las ciudades se llenaban de nombres que volvían a ser pronunciados con orgullo. El escriba caminaba sin prisa, con la serenidad de quien ha cumplido su destino. La pluma descansaba en su cinturón y el cuaderno permanecía cerrado, pues ya no era necesario escribir. Las palabras habían regresado al aire, al agua, a la tierra y vivían en cada voz que se alzaba. En su andar, Elián percibía que el mundo no solo había recuperado memorias, sino también esperanza. Los campos florecían con fuerza renovada, los ríos corrían más claros y las estrellas parecían brillar con mayor intensidad, como si también ellas hubieran sido liberadas del olvido. No buscaba reconocimiento ni gloria. Su destino era custodiar lo invisible, proteger lo que había sido devuelto. Y así, con paso firme, se internó en la inmensidad del horizonte, convertido en guardián silencioso de la memoria, mientras el mundo celebraba el regreso de su verdad. El horizonte se extendía como un lienzo recién pintado, lleno de voces que antes habían sido arrancadas. Los pueblos despertaban con relatos que volvían a circular.
las canciones antiguas resonaban en las plazas y los nombres perdidos eran pronunciados con orgullo. La tierra parecía más fértil, los ríos más claros y hasta las estrellas brillaban con una intensidad renovada. El escriba avanzaba sin prisa, convertido en guardián de lo invisible. No llevaba estandartes ni buscaba coronas, solo la certeza de haber devuelto al mundo lo que nunca debía perderse. Cada paso era acompañado por un murmullo de gratitud, un eco que lo seguía como un coro silencioso. Las aldeas lo miraban con respeto, no como a un héroe, sino como a alguien que había restaurado la raíz de la vida. Allí donde antes reinaba el vacío, ahora florecía la memoria. El silencio había sido vencido, y en su lugar se levantaba un tejido de historias que unían generaciones. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. El guardián de las palabras se internó en la inmensidad del mundo, sabiendo que su misión no era terminar, sino continuar, custodiar la verdad, proteger las memorias y mantener viva la llama contra cualquier sombra que intentara imponerse de nuevo. Las tierras que se abrían ante él parecían impregnadas de un nuevo pulso. Los pueblos, antes apagados por el vacío, ahora se llenaban de voces que narraban historias recuperadas. Los ancianos enseñaban a los jóvenes relatos que habían estado enterrados, y las canciones antiguas resonaban en las plazas como si nunca hubieran sido silenciadas. El escriba avanzaba con calma, convertido en guardián de lo invisible. No llevaba estandartes ni buscaba coronas, solo la certeza de haber devuelto al mundo lo que nunca debía perderse. Cada paso estaba acompañado por un murmullo de gratitud, un eco que lo seguía como un coro silencioso. Las montañas reflejaban un brillo distinto, los ríos corrían más claros y hasta las estrellas parecían más cercanas, como si también ellas hubieran sido liberadas del olvido. El mundo entero respiraba con fuerza renovada, sostenido por las memorias que habían regresado. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. El guardián de las palabras se internó en la inmensidad del horizonte, sabiendo que su misión no era terminar, sino continuar, custodiar la verdad, proteger las memorias y mantener viva la llama contra cualquier sombra que intentara imponerse de nuevo. Las jornadas se sucedieron con calma, y el mundo parecía reconstruirse bajo la luz de las memorias liberadas. En cada aldea, los relatos volvían a ser contados alrededor del fuego. En cada ciudad, los nombres reaparecían en las inscripciones y en las canciones. En cada rincón, la vida se afirmaba con una fuerza renovada. El escriba avanzaba como sombra discreta, sin reclamar honores ni buscar reconocimiento. Su andar era sereno y allí donde pasaba quedaba la sensación de que lo invisible estaba protegido. La pluma descansaba en su cinturón, el cuaderno permanecía cerrado, pero la memoria seguía viva en cada voz que se alzaba. Los caminos lo llevaban hacia tierras desconocidas donde aún persistían grietas de silencio. El aire mismo parecía pedirle que continuara, que velara por aquello que había sido devuelto. No era un héroe, ni un conquistador, era guardián de lo que nunca debía perderse. El horizonte se abría vasto y luminoso, el viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. Y así, con paso firme, se internó en la inmensidad del mundo, mientras las memorias recién liberadas brillaban como constelaciones, asegurando que el olvido jamás volvería a dominar. Las sendas se abrían hacia regiones desconocidas, donde el eco del silencio aún intentaba resistir. No quedaban torres ni muros,
pero sí grietas invisibles en la memoria de los pueblos, espacios donde las historias seguían incompletas. Allí, las voces necesitaban ser escuchadas y las palabras debían volver a ser sembradas. El escriba avanzaba con paso sereno, convertido en guardián de lo invisible. Su presencia no era estruendosa, pero allí donde llegaba, los relatos despertaban como semillas bajo la lluvia. Los ancianos recobraban recuerdos que creían perdidos. Los niños aprendían canciones que nunca habían oído. Y las comunidades se reconocían en un tejido de historias que volvía a unirlas. El mundo respiraba con fuerza renovada, sostenido por la verdad que había regresado. Las montañas parecían más firmes, los ríos más claros y las estrellas más cercanas, como si todo lo que había sido arrancado ahora brillara de nuevo. Las rutas se desplegaban como venas vivas sobre la tierra, y cada paso parecía despertar un recuerdo oculto. Los pueblos que encontraba en su camino ya no eran sombras apagadas. Ahora estaban llenos de relatos que circulaban libremente, de canciones que se alzaban en las plazas, de nombres que volvían a ser pronunciados con orgullo. El guardián de las palabras avanzaba con serenidad, consciente de que su tarea no era conquistar ni dominar, sino custodiar lo invisible. Allí donde el silencio intentaba persistir, bastaba su presencia para que las memorias florecieran como semillas bajo la lluvia. Las montañas reflejaban un brillo distinto, los ríos corrían con claridad renovada, y las estrellas parecían más cercanas, como si también ellas hubieran sido liberadas del olvido. El mundo entero respiraba con fuerza, sostenido por la verdad que había regresado. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. Y así, con paso firme, el guardián se internó en la inmensidad del horizonte, sabiendo que la memoria no es un destino alcanzado, sino un camino perpetuo que debe ser protegido contra las sombras que siempre intentarán volver. Los días se sucedieron con una calma nueva, como si el mundo entero hubiera encontrado un ritmo distinto. Las aldeas florecían con relatos que volvían a circular. Las ciudades se llenaban de nombres que antes habían sido borrados. Y las montañas parecían custodiar historias que ahora brillaban en cada piedra. El guardián de las palabras avanzaba sin prisa, convertido en sombra discreta que devolvía confianza allí donde el silencio aún intentaba persistir. No necesitaba hablar, su sola presencia bastaba para que las memorias despertaran, como semillas que germinan al primer toque de la lluvia. Los caminos lo llevaban hacia regiones lejanas donde todavía quedaban grietas invisibles en la memoria de los pueblos. Allí, las voces se alzaban tímidas, esperando ser escuchadas, y las palabras se convertían en raíces que sostenían la vida. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. El mundo respiraba con fuerza renovada, sostenido por la verdad que había regresado. Y así, con paso sereno, el guardián se internó en la inmensidad del horizonte, sabiendo que la memoria no es un destino fijo, sino un viaje perpetuo que debe ser protegido contra las sombras que siempre intentarán volver. Las tierras se desplegaban como un tapiz infinito, y cada paso parecía abrir nuevas memorias que aguardaban ser despertadas. Los pueblos que encontraba ya no eran sombras apagadas, sino comunidades vivas que celebraban el regreso de sus relatos. Las voces se entrelazaban como hilos de un tejido antiguo,
formando un canto colectivo que resonaba en los valles y montañas. El guardián de las palabras avanzaba con serenidad, convertido en presencia discreta que devolvía confianza allí donde el silencio aún intentaba persistir. No necesitaba pronunciar discursos ni levantar estandartes. Bastaba su andar para que las historias florecieran como semillas que germinan al primer toque de la lluvia. Los caminos lo llevaban hacia regiones lejanas donde todavía quedaban grietas invisibles en la memoria. Allí las voces se alzaban tímidas, esperando ser escuchadas, y las palabras se convertían en raíces que sostenían la vida. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. El mundo respiraba con fuerza renovada, sostenido por la verdad que había regresado. Y así, con paso firme, el guardián se internó en la inmensidad del horizonte, sabiendo que la memoria no es un destino fijo, sino un viaje perpetuo que debe ser protegido contra las sombras que siempre intentarán volver. Las jornadas se extendían hacia territorios cada vez más lejanos, donde el eco del silencio aún intentaba resistir en grietas ocultas. Los pueblos que encontraba ya no eran sombras apagadas, sino comunidades que despertaban con relatos que volvían a circular. Las canciones antiguas resonaban en las plazas, los nombres perdidos eran pronunciados con orgullo, y las historias se entrelazaban como hilos de un tejido que volvía a sostener la vida. El guardián de las palabras avanzaba con serenidad, convertido en presencia discreta que devolvía confianza allí donde el vacío aún buscaba imponerse. No necesitaba levantar estandartes ni reclamar coronas, bastaba su andar para que las memorias florecieran como semillas bajo la lluvia. Las montañas reflejaban un brillo distinto, los ríos corrían con claridad renovada, y las estrellas parecían más cercanas, como si también ellas hubieran sido liberadas del olvido. El mundo respiraba con fuerza renovada, sostenido por la verdad que había regresado. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. Y así, con paso firme, el guardián se internó en la inmensidad del horizonte, sabiendo que la memoria no es un destino fijo, sino un viaje perpetuo que debe ser protegido contra las sombras que siempre intentarán volver. Las rutas se extendían hacia territorios cada vez más remotos, donde aún quedaban rincones marcados por la sombra del olvido. Los pueblos que encontraba comenzaban a reconocerse en sus propias raíces. Los relatos circulaban de nuevo, las canciones antiguas se alzaban en las plazas y los nombres perdidos eran pronunciados con fuerza, como si fueran recién nacidos. El guardián de las palabras avanzaba con serenidad, convertido en presencia discreta que devolvía confianza allí donde el silencio intentaba persistir. No necesitaba levantar estandartes ni reclamar coronas. Bastaba su andar para que las memorias florecieran como semillas bajo la lluvia. Las montañas reflejaban un brillo distinto. Los ríos corrían con claridad renovada y las estrellas parecían más cercanas, como si también ellas hubieran sido liberadas del olvido. El mundo respiraba con fuerza renovada, sostenido por la verdad que había regresado. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. Y así, con paso firme, el guardián se internó en la inmensidad del horizonte, sabiendo que la memoria no es un destino fijo,
sino un viaje perpetuo que debe ser protegido contra las sombras que siempre intentarán volver. En la vastedad del camino, cada paso era promesa. Allí donde el silencio surgía de nuevo, la palabra estaría lista para devolver la vida. Las tierras que se desplegaban frente a él ya no eran las mismas. Cada rincón parecía vibrar con un pulso nuevo. En los mercados, los comerciantes narraban historias que habían vuelto a la memoria. En las plazas, los niños jugaban repitiendo nombres que antes estaban borrados. Y en los templos, los cantos antiguos se mezclaban con voces jóvenes, creando un coro que nunca había existido. El guardián de las palabras caminaba sin prisa, consciente de que su misión había cambiado. Ya no era solo liberar lo perdido, sino velar porque las memorias permanecieran vivas. Su presencia era discreta, pero allí donde llegaba, los relatos se encendían como brasas que se convierten en fuego. Las montañas, antes mudas, parecían susurrar leyendas en el viento. Los ríos llevaban consigo ecos de canciones olvidadas, y las estrellas, más brillantes que nunca, se alzaban como testigos de un mundo que había recuperado su voz. El horizonte se abría inmenso, prometiendo nuevos desafíos. El silencio había sido derrotado, pero la sombra del olvido siempre acecha. Con paso firme, el guardián se internó en lo desconocido, sabiendo que cada palabra pronunciada era un escudo contra la oscuridad. Las noches comenzaron a volverse más densas y misteriosas en su recorrido. Allí donde el silencio había reinado por siglos, ahora emergían susurros de historias que parecían brotar de la tierra misma. En los bosques, los árboles murmuraban leyendas antiguas. En los desiertos, las dunas guardaban memorias de caravanas olvidadas. Y en los mares, las olas repetían nombres que habían sido arrancados. El guardián de las palabras comprendía que la tarea no terminaba con la caída de la torre. El olvido era astuto, siempre dispuesto a esconderse en las grietas más pequeñas. Por eso, cada paso suyo era una vigilia, cada mirada un recordatorio de que la memoria debía ser protegida. Los pueblos que encontraba lo recibían con respeto silencioso. No lo llamaban héroe, sino custodio. Sabían que su presencia aseguraba que las historias no volverían a ser borradas. Y así, las comunidades se fortalecían, unidas por relatos que ahora fluían libres como ríos recién desbordados. El horizonte se abría inmenso, prometiendo nuevas pruebas. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. Y en ese viaje perpetuo, el guardián avanzaba con paso firme, sabiendo que cada palabra pronunciada era un escudo contra la oscuridad, y cada memoria recuperada, una estrella que iluminaba el cielo del mundo. Las auroras comenzaron a teñir el cielo en sus viajes más lejanos. Allí donde el día se despedía, las luces nocturnas parecían escribir en el firmamento las memorias recién recuperadas. Los pueblos miraban hacia arriba y reconocían en las estrellas los relatos que habían vuelto a la vida, como si el universo mismo celebrara la derrota del silencio. El guardián de las palabras avanzaba con calma, sabiendo que cada paso era más que un trayecto, era una promesa. En los bosques, los árboles susurraban leyendas antiguas. En los mares, las olas repetían nombres que habían sido arrancados. En los desiertos, las dunas guardaban ecos de caravanas olvidadas. Todo lo que había estado oculto ahora emergía con fuerza. No buscaba gloria ni reconocimiento,
Su destino era custodiar lo invisible, proteger lo que había sido devuelto y mantener viva la llama contra cualquier sombra que intentara imponerse de nuevo. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad, y así, con paso firme, se internó en la inmensidad del horizonte, sabiendo que la memoria no es un tesoro estático, sino un río perpetuo que debe seguir fluyendo para que la vida nunca pierda su voz. Las mañanas en su travesía comenzaron a llenarse de presagios. Allí donde el sol nacía, los campos reverdecían con una fuerza que parecía provenir de las memorias recién recuperadas. Los pueblos despertaban con un murmullo constante, relatos que volvían a circular, canciones que se entrelazaban con las voces jóvenes y nombres que se pronunciaban como si fueran plegarias. El guardián de las palabras avanzaba con paso sereno, consciente de que su misión no era conquistar territorios, sino mantener viva la raíz invisible que sostiene la vida. Cada mirada que encontraba llevaba consigo gratitud, no por un héroe, sino por un custodio que había devuelto lo que nunca debía perderse. Las montañas se erguían como testigos, los ríos corrían con claridad renovada y las estrellas brillaban más intensas como si ellas también hubieran sido liberadas del olvido. El mundo entero respiraba con fuerza, sostenido por la verdad que había regresado. El horizonte se abría inmenso, prometiendo nuevos desafíos. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. Y así, con paso firme, el guardián se internó en lo desconocido, sabiendo que cada palabra pronunciada era un escudo contra la oscuridad, y cada memoria recuperada una chispa que iluminaba el cielo del mundo. Las tierras más distantes comenzaron a mostrar señales de transformación. En aldeas apartadas, donde el silencio aún intentaba ocultarse, surgían voces que narraban historias olvidadas. En las montañas, los viajeros repetían cantos antiguos que resonaban como ecos de un tiempo recuperado. Y en los mares, las olas llevaban consigo nombres que parecían recién nacidos. El guardián de las palabras comprendía que su misión no era un acto único, sino un ciclo perpetuo. El olvido, aunque debilitado, siempre buscaba grietas para infiltrarse. Por eso, cada paso suyo era una vigilia, cada mirada un recordatorio de que la memoria debía permanecer viva. Los pueblos lo recibían con respeto, no como a un héroe, sino como a un custodio. Sabían que su presencia aseguraba que las historias no volverían a ser borradas. Y así, las comunidades se fortalecían, unidas por relatos que fluían libres como ríos recién desbordados. El horizonte se abría inmenso, prometiendo nuevas pruebas. El viento soplaba suave llevando los nombres hacia la eternidad. Y en ese viaje sin fin, el guardián avanzaba con paso firme, sabiendo que cada palabra pronunciada era un escudo contra la oscuridad y cada memoria recuperada una chispa que iluminaba el cielo del mundo. Las tierras más lejanas comenzaron a revelar secretos que habían permanecido ocultos durante siglos.
En los valles apartados, los ancianos recobraban historias que parecían surgir de la piedra misma. En las costas, los pescadores cantaban nombres que el mar devolvía con cada ola. Y en las montañas, los viajeros escuchaban ecos de leyendas que el viento llevaba consigo. El guardián de las palabras continuaba su marcha, silencioso pero firme, como una sombra que protege lo invisible. No necesitaba pronunciar discursos ni reclamar honores. Su sola presencia bastaba para que las memorias despertaran y se encendieran como brasas que se convierten en fuego. El mundo entero parecía transformado. Los campos reverdecían con fuerza renovada, los ríos corrían más claros y las estrellas brillaban con intensidad, como si también ellas hubieran sido liberadas del olvido. Cada rincón respiraba con esperanza, sostenido por relatos que habían regresado para unir generaciones. El horizonte se desplegaba inmenso, prometiendo nuevas pruebas. El viento soplaba suave, llevando los nombres hacia la eternidad. Y así, con paso sereno, el guardián se internó en lo desconocido, sabiendo que la memoria no es un destino fijo, sino un viaje perpetuo que debe ser protegido contra las sombras que siempre intentarán volver. En la vastedad del camino, cada palabra pronunciada era un escudo contra la oscuridad, y cada memoria recuperada una chispa que iluminaba el cielo del mundo. Las fronteras del mundo se abrían como páginas aún no escritas. En las aldeas más remotas, los relatos comenzaban a entrelazarse con los de otras tierras, formando un tejido que cruzaba montañas y mares. Las caravanas llevaban consigo no solo mercancías, sino también historias que se compartían en cada encuentro. Y los viajeros descubrían que la memoria era un puente capaz de unir culturas distantes. El guardián de las palabras avanzaba con paso sereno, consciente de que su misión se expandía más allá de lo conocido. Ya no se trataba solo de devolver lo perdido, sino de mantener vivo un río de voces que debía fluir sin interrupción. Allí donde el silencio intentaba infiltrarse, bastaba su presencia para que las memorias se encendieran como faros en la oscuridad. Las noches se llenaban de constelaciones que parecían narrar epopeyas invisibles, y los días traían consigo la certeza de que cada palabra pronunciada era un escudo contra la sombra. El mundo respiraba con fuerza renovada, sostenido por la verdad que había regresado y por la promesa de que nunca volvería a ser arrancada. El horizonte se desplegaba infinito, y en su vastedad el guardián comprendía que la memoria no era un destino, sino un viaje perpetuo. Con paso firme se internó en lo desconocido, llevando consigo la certeza de que mientras existiera una voz dispuesta a recordar, el olvido jamás podría vencer. Las tierras más allá del horizonte se desplegaban como un libro abierto, esperando ser leído. En los confines del mundo, donde el silencio aún intentaba ocultarse, surgían voces que reclamaban su lugar en la memoria. Los viajeros compartían relatos en las encrucijadas de los caminos, y las caravanas llevaban consigo no solo mercancías, sino también historias que se entrelazaban con las de otros pueblos. El guardián de las palabras avanzaba con calma, convertido en centinela de lo invisible.
Su misión ya no era únicamente rescatar lo perdido, sino mantener vivo el flujo de las memorias, asegurando que nunca volvieran a ser arrancadas. Cada paso suyo era una vigilia, cada mirada un recordatorio de que la memoria debía permanecer encendida. Las noches se llenaban de constelaciones que narraban epopeyas invisibles, y los días traían consigo la certeza de que cada palabra pronunciada era un escudo contra la sombra. El mundo respiraba con fuerza renovada, sostenido por la verdad que había regresado y por la promesa de que jamás volvería a ser borrada. El horizonte se abría inmenso, prometiendo nuevas pruebas. Y así, con paso firme, el guardián se internó en lo desconocido, llevando consigo la certeza de que, mientras existiera una voz dispuesta a recordar, el olvido nunca podría vencer. Las sendas se tornaban cada vez más vastas, y el mundo parecía abrirse como un mapa infinito de memorias. En las aldeas más apartadas, los relatos se entrelazaban con los de otras tierras, formando un tejido que cruzaba fronteras invisibles. Los viajeros compartían historias en las encrucijadas y las caravanas llevaban consigo canciones que resonaban más allá de los desiertos y las montañas. El guardián de las palabras caminaba con calma, convertido en centinela de lo intangible. Su misión ya no era solo rescatar lo perdido, sino mantener vivo el río de voces que debía fluir sin interrupción. Allí donde el silencio intentaba infiltrarse, bastaba su presencia para que las memorias se encendieran como faros en la oscuridad. Las noches se llenaban de constelaciones que narraban epopeyas invisibles, y los días traían consigo la certeza de que cada palabra pronunciada era un escudo contra la sombra. El mundo respiraba con fuerza renovada, sostenido por la verdad que había regresado y por la promesa de que jamás volvería a ser borrada. El horizonte se desplegaba infinito, y en su vastedad el guardián comprendía que la memoria no era un destino, sino un viaje perpetuo. Con paso firme se internó en lo desconocido, llevando consigo la certeza de que mientras existiera una voz dispuesta a recordar, el olvido nunca podría vencer. El guardián siguió su marcha hacia territorios donde la memoria aún estaba fragmentada. En las ciudades antiguas descubría inscripciones borradas que ahora volvían a brillar bajo la luz del sol. En los caminos polvorientos, los viajeros compartían relatos que se mezclaban con el murmullo del viento. Y en los templos olvidados, las campanas resonaban como si despertaran ecos dormidos. Ya no era solo un custodio de palabras, se había convertido en tejedor de vínculos. Cada historia recuperada no pertenecía únicamente a un pueblo, sino que se entrelazaba con otras, formando un tejido común que unía culturas y generaciones. La memoria, antes fragmentada, comenzaba a convertirse en un río inmenso que fluía sin fronteras. El mundo se transformaba con cada paso, los campos reverdecían como si la tierra misma celebrara, los mares devolvían canciones que habían sido arrancadas y las estrellas se alzaban como guardianas del relato universal. Todo parecía vibrar con una fuerza nueva, como si la vida hubiera recuperado su pulso más profundo. El guardián avanzaba sin prisa, pero con firmeza, sabiendo que su tarea era infinita. El horizonte se abría como un libro aún no escrito, y en cada página aguardaba una voz dispuesta a ser escuchada. Así, con la certeza de que el olvido nunca podría vencer mientras existiera alguien dispuesto a recordar, se internó en lo desconocido,
llevando consigo la llama perpetua de la memoria. El guardián avanzaba hacia tierras donde la memoria aún se hallaba dispersa, como fragmentos de un espejo roto. En las aldeas escondidas entre montañas, los relatos comenzaban a entrelazarse con los de otras regiones, formando un tejido común que unía generaciones. En los mercados, las voces se mezclaban con risas y canciones, y en los templos olvidados, las campanas resonaban como si despertaran ecos dormidos. Su misión había dejado de ser un acto solitario. Ahora era un movimiento que se expandía con cada palabra recuperada. Los pueblos comprendían que la memoria no pertenecía a un único guardián, sino que era responsabilidad compartida. Así, cada voz que se alzaba se convertía en centinela contra el olvido, y cada historia contada reforzaba el río inmenso de relatos que fluía sin fronteras. El mundo vibraba con un pulso nuevo. Los campos reverdecían como si celebraran. Los mares devolvían canciones arrancadas, y las estrellas se alzaban como guardianas del relato universal. Todo parecía renacer bajo la certeza de que la vida había recuperado su voz más profunda. El horizonte se desplegaba como un libro aún no escrito. El guardián, con paso firme, se internó en lo desconocido, llevando consigo la llama perpetua de la memoria, sabiendo que mientras existiera alguien dispuesto a recordar, el olvido jamás podría imponerse. Ilián caminaba ahora entre tierras que parecían despertar de un largo sueño. Su nombre, antes susurrado apenas en rincones ocultos, comenzaba a resonar con fuerza en las plazas y en los caminos. Allí donde llegaba, los pueblos lo reconocían no como un conquistador, sino como un guardián que había devuelto la voz a lo que estaba perdido. En las aldeas, los ancianos lo miraban con gratitud, pues sabían que gracias a él, las historias que habían sido arrancadas volvían a circular como ríos que regresan a su cauce. Los niños repetían su nombre en juegos y canciones, y los viajeros lo llevaban consigo como símbolo de esperanza. Ilián comprendía que su misión no era solo rescatar memorias, sino mantenerlas vivas, entrelazadas con las de otros pueblos, formando un tejido común que cruzaba fronteras invisibles. Cada relato recuperado era una chispa que iluminaba el mundo, y cada palabra pronunciada un escudo contra la sombra del olvido. El horizonte se desplegaba infinito, y en su vastedad Ilián avanzaba con paso firme, sabiendo que mientras existiera alguien dispuesto a recordar, la oscuridad jamás podría imponerse. Así su nombre se convirtió en canto perpetuo, viajando con el viento y grabándose en la eternidad. Ilián avanzaba hacia regiones donde la memoria aún se hallaba quebrada, como fragmentos dispersos en la arena del tiempo. En los pueblos más apartados, su nombre era pronunciado con respeto, no como el de un héroe distante, sino como el de un viajero que había devuelto la voz a lo que estaba dormido. Las comunidades comenzaban a entrelazarse entre sí, compartiendo relatos que cruzaban fronteras invisibles. Historias de montañas se mezclaban con cantos del mar, y leyendas de los desiertos se unían a las canciones de los bosques. Ilián comprendía que la memoria no pertenecía a un solo lugar, sino que era un río inmenso que debía fluir por todo el mundo. Su andar era sereno, pero cada paso encendía nuevas llamas.
Los ancianos lo miraban como guardián de lo que nunca debía perderse. Los niños repetían su nombre en juegos y canciones, y los viajeros lo llevaban consigo como símbolo de esperanza. El horizonte se desplegaba infinito, y en su vastedad Elian se internaba con firmeza, sabiendo que mientras existiera alguien dispuesto a recordar, el olvido jamás podría imponerse. Su nombre viajaba con el viento, grabándose en la eternidad como canto perpetuo. Elian no era un símbolo, ni un mito. Era un hombre de carne y hueso, con pasos cansados y manos marcadas por el polvo de los caminos. Dormía en casas prestadas, en chozas de madera o bajo techos de piedra, y comía lo que le ofrecían: pan duro, caldo sencillo, frutos secos. Su presencia no despertaba ceremonias, sino miradas curiosas, a veces desconfiadas, otras agradecidas. En los pueblos lo reconocían por su andar constante y por la manera en que escuchaba. No hablaba más de lo necesario. Se detenía en las plazas, recogía las palabras de los ancianos, anotaba nombres olvidados en cuadernos gastados. No levantaba estandartes ni pronunciaba discursos. Su tarea era simple y concreta: registrar, preservar, devolver. Elian cargaba consigo una mochila desgastada, llena de papeles, cuadernos y pequeños objetos que le entregaban como testimonio. Cada pueblo añadía algo: una canción escrita en hojas amarillentas, un relato contado al borde del fuego, un nombre grabado en madera. Todo lo guardaba con cuidado, como si fueran piezas de un archivo vivo. Su viaje era real, palpable, marcado por el cansancio y la rutina. Caminaba kilómetros bajo el sol, soportaba lluvias repentinas y muchas veces se quedaba sin fuerzas. Pero seguía, no porque buscara gloria, sino porque entendía que cada palabra recuperada era un hecho concreto, una prueba contra el vacío. Elian no era símbolo, era memoria en movimiento, hecha de polvo, sudor y papel. Elian llegó a un pueblo marcado por la rutina del trabajo y el desgaste del tiempo. Las calles eran estrechas, con casas de adobe que mostraban grietas antiguas, y en las plazas se reunían los vecinos al final del día, cansados pero atentos. Allí, su tarea no era grandiosa ni solemne. Se sentaba en bancos de madera, escuchaba con paciencia y anotaba en su cuaderno los relatos que le ofrecían. Un hombre le entregó una carta amarillenta, escrita décadas atrás, que había sobrevivido escondida en un cajón. Una mujer le mostró un canto que su madre repetía mientras hilaba y que nunca había sido escrito. Un niño le señaló un muro con nombres grabados a mano, casi borrados por la lluvia. Elian recogía todo, sin alterar nada, guardando cada fragmento como prueba concreta de vidas que habían existido. Las noches eran frías y dormía bajo techos prestados o junto al fuego comunitario. No había gloria en su andar, solo cansancio y polvo. Pero cada objeto, cada palabra, cada nombre que añadía a su mochila era un hecho palpable, un testimonio contra el vacío. Elian no era mito ni símbolo. Era un hombre que cargaba papeles, voces y memorias y que dejaba tras de sí un rastro de verdad concreta en pueblos que gracias a él comenzaban a recordar lo que nunca debió perderse. Elian permanecía en aquel pueblo durante semanas,
no como visitante fugaz, sino como parte de la vida cotidiana. Se levantaba temprano, ayudaba en las tareas sencillas, cargar agua, reparar cercas, limpiar herramientas. Su figura se confundía con la de los demás y poco a poco dejaba de ser extraño. En las tardes se reunía con los ancianos en la plaza. Allí escuchaba relatos que habían sobrevivido en la memoria oral, fragmentados, incompletos, pero aún vivos. Los anotaba con cuidado en su cuaderno, sin adornos, sin interpretaciones, tal como eran contados. A veces copiaba palabras en hojas sueltas y las entregaba a los niños para que las repitieran y las guardaran. Las noches eran austeras, dormía sobre mantas gastadas, compartía el calor del fuego y el silencio de quienes ya no tenían mucho que decir. Su mochila se llenaba poco a poco de papeles, cartas, canciones, objetos pequeños que le confiaban como testimonio. Cada uno era un hecho concreto, una prueba contra el vacío. Elian no buscaba reconocimiento. Su labor era tan simple como necesaria: escuchar, registrar, devolver. Y en esa rutina el pueblo comenzaba a recordar. Las voces se fortalecían, los nombres volvían a circular y la memoria se hacía presente, palpable, como un cuerpo que respira. Así, sin discursos ni gestos grandiosos, Elian seguía construyendo un archivo vivo, hecho de polvo, sudor y palabras que ya no podían ser arrancadas. Elian permanecía en silencio mientras el pueblo seguía su ritmo cotidiano. Se veía en las calles estrechas, donde los niños corrían detrás de pelotas improvisadas, y en los talleres donde los hombres reparaban herramientas oxidadas. No era figura central, apenas un rostro más entre la rutina, pero su cuaderno siempre estaba abierto, recogiendo detalles que otros dejaban pasar. Una tarde se acercó a la vieja herrería. El maestro del lugar le mostró un registro de trabajo escrito en hojas ennegrecidas por el humo, nombres de aprendices, fechas de entregas, marcas de hierro que habían sido olvidadas. Elian lo copió con precisión, sin adornos, como quien guarda pruebas de un tiempo real. En las noches se reunía junto al fuego, escuchaba relatos breves, a veces interrumpidos por el cansancio, otras por la emoción. No buscaba grandes epopeyas, sino fragmentos concretos, un nombre, una fecha, una costumbre. Todo lo anotaba, todo lo guardaba. Su mochila pesaba más cada día, llena de papeles, objetos pequeños, trozos de memoria que se acumulaban como piedras en un río. No había gloria en ello, solo la certeza de que cada registro era un hecho palpable, una defensa contra el vacío. Elian no era mito ni símbolo, era un hombre que cargaba pruebas, que recogía voces, que dejaba tras de sí un archivo vivo, hecho de polvo, sudor y palabras que ya no podían ser arrancadas. Elian se quedó en aquel pueblo hasta que las memorias recogidas formaron un cuerpo tangible. Los cuadernos se llenaban de nombres, fechas, canciones, y los objetos confiados por los habitantes se apilaban en su mochila como pruebas concretas de vidas que habían existido. No había nada de simbólico en ello. Eran papeles manchados de tinta, trozos de madera grabados, cartas dobladas y descoloridas. Su rutina era austera. Despertaba con el sonido de los animales, compartía pan y café con los vecinos y dedicaba el día a escuchar
y registrar. A veces ayudaba en los campos o en los talleres, y en esas horas de trabajo encontraba nuevas historias. Un canto repetido mientras se cosechaba, un relato contado entre golpes de martillo. Todo lo anotaba, sin adornos, sin metáforas, como hechos palpables. Cuando partió dejó copias de sus registros en manos de los niños y de los ancianos para que no dependieran solo de su cuaderno. El pueblo quedó con un archivo vivo, hecho de voces y objetos que podían tocarse, leerse, repetirse. Elián siguió su camino cargando el peso real de la memoria. Hojas dobladas, mochilas pesadas, cansancio en los hombros. No era mito ni símbolo, sino un hombre que llevaba pruebas contra el vacío y que dejaba tras de sí rastros concretos de verdad en cada lugar que atravesaba. Elián dejó atrás el pueblo con la mochila más pesada que nunca. No era solo el peso físico de los papeles, cartas y objetos que había recogido, sino la carga concreta de las vidas que ahora dependían de su cuidado. Caminaba por caminos de tierra endurecida, atravesaba campos donde los trabajadores lo saludaban con un gesto breve y se detenía en estaciones pequeñas para ordenar sus notas bajo la luz tenue de lámparas de aceite. En cada lugar, su labor era la misma: escuchar, registrar, guardar. No había discursos ni gestos grandiosos, solo la rutina de un hombre que anotaba nombres y fechas, copiaba canciones en hojas sueltas y recogía testimonios que podían tocarse y leerse. Su cuaderno se llenaba de trazos irregulares, manchas de tinta, páginas dobladas por el uso. Todo era real, tangible, prueba contra el vacío. En una aldea junto al río le entregaron un libro incompleto, con páginas arrancadas por el tiempo. Elián lo guardó con cuidado, consciente de que cada fragmento era un hecho que debía preservarse. En otra, un anciano le dictó una lista de nombres de quienes habían trabajado la tierra décadas atrás. Elián los anotó uno por uno, sin adornos, como registro fiel. Su viaje no era épico, era cotidiano. Dormía en camas prestadas, soportaba lluvias repentinas, compartía comidas sencillas, pero cada día añadía algo nuevo a su archivo vivo, y con ello la memoria se hacía más concreta, más palpable. Elián seguía adelante, cargando no símbolos ni metáforas, sino pruebas reales, papeles, voces, objetos. La memoria viajaba con él y en cada pueblo quedaba un rastro que nadie podía negar. Elián continuó su recorrido hacia tierras más ásperas, donde la memoria estaba guardada en objetos cotidianos y no en relatos solemnes. En un taller de carpintería encontró tablas con marcas de generaciones pasadas, iniciales grabadas a mano, fechas de construcción, símbolos que hablaban de un oficio transmitido en silencio. Las copió con precisión, sin adornos, como registros que podían tocarse. En una estación ferroviaria abandonada, recogió un cuaderno de inventario con páginas manchadas de grasa. Allí estaban anotados los nombres de trabajadores, las cargas transportadas, los días de lluvia que interrumpieron el servicio. Elián lo guardó como prueba concreta de vidas que habían pasado por aquel lugar. Su mochila pesaba más con cada hallazgo: cartas dobladas, trozos de madera, cuadernos incompletos, canciones escritas en papeles sueltos. No había gloria en ello, solo cansancio y polvo. Dormía en camas prestadas, compartía comidas sencillas y dedicaba las horas a escuchar y registrar.
Elian no era mito ni símbolo. Era un hombre que recogía pruebas contra el vacío, que dejaba rastros palpables de verdad en cada pueblo, en cada taller, en cada estación. La memoria viajaba con él no como idea abstracta, sino como papeles, objetos y nombres que podían sostenerse en las manos. Elian llegó a una ciudad pequeña, marcada por el ruido de los talleres y el olor del hierro. Allí no había ceremonias ni esperas solemnes. Lo recibieron como a cualquier viajero, con un plato sencillo de comida y un lugar donde dormir. Pasaba las mañanas recorriendo calles estrechas, observando muros con inscripciones descoloridas, carteles viejos pegados en las paredes y escuchando conversaciones breves en las esquinas. En la biblioteca local encontró libros incompletos, con páginas arrancadas y anotaciones al margen. Los copió con cuidado, palabra por palabra, consciente de que cada línea era un testimonio real de quienes habían pasado por allí. En el mercado, una mujer le entregó un cuaderno de cuentas de su abuelo, con cifras y nombres escritos en tinta desvaída. Elian lo guardó como prueba concreta, sin alterar nada. Su rutina era austera: comer pan duro, beber agua de los pozos, dormir en camas prestadas. El cansancio era constante, pero también lo era la certeza de que cada objeto recogido, cada palabra anotada, era un hecho palpable contra el vacío. Cuando partió, dejó copias de sus registros en manos de los maestros de la escuela para que los niños pudieran leerlos y repetirlos. La ciudad quedó con un archivo vivo, hecho de papeles, nombres y objetos que podían tocarse. Elian seguía su camino, cargando no símbolos ni metáforas, sino pruebas reales, hojas dobladas, mochilas pesadas, voces escritas en tinta. La memoria viajaba con él, concreta, material, imposible de negar. Elian entró en un pueblo agrícola, donde la vida estaba marcada por el ritmo de las estaciones. Los campos se extendían hasta perderse en el horizonte, y los habitantes lo recibieron sin ceremonia, apenas con un gesto de bienvenida y un plato sencillo de comida. Su tarea allí fue concreta: registrar lo que aún quedaba en papeles viejos y en voces cansadas. Un agricultor le mostró un calendario de cosechas escrito a mano, con anotaciones sobre lluvias y sequías de décadas pasadas. Elian lo copió con precisión, consciente de que cada dato era una prueba real de la vida en aquel lugar. En la escuela encontró cuadernos de alumnos con ejercicios incompletos, dibujos torpes y nombres escritos con caligrafía infantil. Los guardó como testimonio de generaciones que habían aprendido y crecido allí. En la iglesia, una mujer le entregó un libro de bautismos con páginas manchadas por la humedad, donde los nombres apenas podían leerse. Elian los transcribió uno por uno, sin adornos, como registro fiel. Las noches eran frías y dormía sobre mantas gastadas en casas prestadas. Su mochila se llenaba de papeles doblados, objetos sencillos, fragmentos palpables de memoria. No había gloria en ello, solo cansancio y polvo, pero cada hallazgo era un hecho concreto contra el vacío. Elian seguía acumulando pruebas, calendarios, cuadernos, libros, canciones escritas en hojas sueltas. La memoria viajaba con él, material, palpable, imposible de negar. Elian llegó al último pueblo de su recorrido. Las calles eran estrechas, las casas mostraban grietas antiguas y el aire olía a tierra húmeda. Nadie lo esperaba como héroe. Lo recibieron con un plato sencillo y un lugar donde descansar.
Allí encontró lo que buscaba: un cuaderno escolar olvidado en un cajón, con páginas llenas de ejercicios incompletos y dibujos torpes. Un libro de cuentas de la tienda local, con nombres y cifras que hablaban de la vida cotidiana. Una caja con cartas dobladas, algunas ilegibles por la humedad, pero aún palpables. Todo lo guardó con cuidado, consciente de que cada fragmento era prueba concreta contra el vacío. En la última noche, sentado frente a una mesa improvisada, ordenó sus papeles. No hubo discursos ni celebraciones, solo el sonido del viento y el peso real de su mochila. Sabía que su tarea no era eterna, pero sí suficiente. Había dejado rastros tangibles en cada lugar, archivos vivos que podían leerse, tocarse, repetirse. Eliam partió sin gloria, con cansancio en los hombros y la certeza de que la memoria estaba preservada. El relato terminaba allí, no como mito, sino como registro palpable. Un hombre que cargó papeles, voces y objetos, y que dejó tras de sí pruebas reales de que el olvido nunca sería absoluto. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias